Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y política, un médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico en Ecuador, en la ciudad de Quito, donde actualmente radica y que en este momento les va a hablar acerca de ¿cuáles han sido los grandes errores que ha cometido Hugo Chávez, los Kirchner, Lula, Correa, Mujica y Evo Morales, que son los líderes más importantes del socialismo del siglo XXI, ¿no? También está Bachelet? ¿Y cómo fue que en consecuencia de esos errores garrafales, en algunos casos, países como Venezuela han entrado en este colapso, en este conflicto con Estados Unidos, en esta guerra que están viviendo en este momento? Brasil cayó en las garras de Bolsonaro, Ecuador en el terrible gobierno de Lenín Moreno, Argentina en el fatídico gobierno de Macri e inclusive pues Chile con Bachelet en el gobierno de Pineiros, que como hemos visto ha sido un gobierno bastante criticado. ¿Cómo llegamos a tener gobiernos en los que se pudo producir como sucesión este grave trastorno? Supongamos que en este momento gobernar en los países de América Latina ya no es aquel sistema en el que como el norteamericano, que un tiempo gobiernan los republicanos y otro tiempo los demócratas, y vuelven los demócratas y vuelven los republicanos. Este sistema de péndulo, ¿no? De campana, de péndulo. Ahora pues lo que estamos viviendo en el mundo es un sistema de carrera de postas, en el que un gobernante llega y tiene que pasarle la pértiga, la posta, al siguiente, como cuando se hacía la carrera de los chasquis para llevar el correo, o de los jinetes mongoles para llevar también el correo en el imperio mongol, en el que uno le pasa al otro el mensaje y continúa la carrera. Este es más o menos ahora el deseo y la necesidad de los países, porque ya hemos visto que las transformaciones no las pueden hacer un solo gobierno, que el tiempo pasa demasiado rápido en estos momentos, que un día es como si no pasara nada, que de un día a otro estamos viejos y no sabemos ni qué hemos hecho. Entonces lo mismo pasa en los gobiernos. Han pasado 20 años y pareciera que no sucedió nada. Lo único extraordinario que puede suceder es una catástrofe natural, una crisis humanitaria, una crisis económica o lo que estamos viviendo, una pandemia. Esta pandemia nos ha enseñado que lo más importante es la continuidad. Poquito a poco se llega lejos, ya no se trata de hacer carreras de liebres, sino de tortugas. Y que lo que ha sucedido en Venezuela con Chávez y el traspaso del gobierno a Maduro fue un grave revés, no solamente para Venezuela, sino también para el continente sudamericano y para todo lo que es Latinoamérica, porque finalmente Venezuela ha sido utilizado como escarmiento para que cualquier gobierno que tenga tendencias socialistas piense que si hace eso le va a pasar lo que le pasó a Cristo, pues. Se atrevió a hablar contra el Imperio Romano, contra los judíos, y por eso lo crucificaron. Y entonces quien se atreva a hablar contra el imperio va a morir crucificado, que es lo que le está pasando ahora a Venezuela. Está viviendo la crucifixión delante de todos nuestros ojos. Y vemos diariamente como miles de venezolanos están buscando auxilio, apoyo, refugio en otros países.
siendo gente estéticamente, físicamente, posiblemente la gente físicamente mejor nutrida, mejor alimentada, mejor desarrollada de América Latina. Segundo, desde el punto de vista de su formación profesional, es el país que tuvo el mayor índice de años de estudio en toda América Latina. El promedio es 14 años de estudio que tienen los venezolanos, mientras que en Ecuador el promedio es apenas de 9. Esto nos pone a pensar que algo está pasando. ¿Por qué fue? ¿Dónde estuvo el error de Chávez? Si podríamos analizar que el juego este que estamos viviendo en América Latina es un juego en el cual el poder, la riqueza y los conocimientos son los que se tratan de disputar entre las élites de América Latina, que siempre lo han tenido, con el nuevo grupo humano que ha emergido de América Latina, que es los pobres, que dieron origen a la teología de la liberación, que dieron origen a los grupos guerrilleros de las FARC, que dieron origen al narcotráfico, que dieron origen al tráfico de seres humanos, incluido mujeres, que es el que estamos viviendo en este momento. Podemos decir que si analizamos qué es el poder, pues para nosotros poderes son las leyes, la justicia, la fuerza, el orden establecido, y el poder fundamental que trata de manejar es la libertad humana. Y no solamente la libertad humana, también trata de manejar la libertad de todo lo que viva en ese territorio. Entonces, el que tiene poder puede matar a un tigre, a un puma, a un jaguar, a un tiburón, y el que no tiene poder no lo puede hacer. Pero el que tiene poder también puede someter a una mujer, hacerla embarazar, tenerla como esclava doméstica, puede someter a sus hijos al maltrato. El que tiene poder puede comprar el trabajo de otras personas y someterlas a esfuerzos en los que se juega la salud o la vida. El que tiene poder dispone, como vuelvo a repetir, no solamente de la libertad de otros seres humanos, sino también de la libertad de cuanto exista en ese territorio, desde las plantas, los animales domésticos, lo que exista. ¿Qué es en cambio la riqueza? La riqueza, que es el otro punto en disputa cuando se trata de un gobierno, partimos de todo, del dinero. Pero el dinero es un invento, no es no existe, no es una realidad. El dinero es una forma en la que los seres humanos de un país tratan de establecer el precio de las cosas, no el valor, porque el valor es diferente del precio. El precio significa cuánto cuesta. El valor, en cambio, es qué se necesita. Entonces, del dinero, lo más importante que es cómo se juega. En el caso de Venezuela ha habido un manejo bastante malo del dinero, porque se crearon monedas, se crearon billetes que no tenían un valor, que la gente no le da valor y que no tienen en sí valor. Hoy han sacado un billete en Venezuela que vale millones, un millón de bolívares, equivalente a 50 centavos de dólar. Bueno, esto es una tragedia, ¿no? Lo mismo le pasó a Ecuador cuando tuvimos la inflación, que teníamos ya billetes de 50.000 sucres y no alcanzaban para nada. Y le pasó a la Argentina, que el peso argentino pues cayó de 3 pesos por dólar a más de 70 que está ahora. Eso es una cosa terrible, ¿no? Pero el segundo problema ha sido el manejo de la propiedad. Este ha sido el otro gran problema de los países que estamos viviendo, porque la propiedad en América Latina pues ha sido una cosa en manos de las élites, pero también han surgido lo que se llama la propiedad intelectual. Los artistas tienen su propiedad intelectual, los músicos su propiedad intelectual, y eso ahora es reconocido mundialmente, antes no. Pero la propiedad ha sido algo muy importante porque
En este momento, por ejemplo, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso está pretendiendo entregar armas a los grandes terratenientes de la costa, especialmente de la costa, para que eviten lo que es el robo de ganado. Pero, a partir de eso, ya hemos visto que se han formado cuerpos paramilitares como los que se formaron con las Autodefensas Unidas de Colombia y, en el caso de Ecuador, los camaroneros de Ecuador se caracterizan porque tienen su propia fuerza paramilitar. En una camaronera hay una persona que da de comer a los camarones y 5 que son guardias y que están armados hasta los dientes. Bien, tenemos el siguiente problema que hemos tenido en América Latina, y es el problema de la producción. El problema de la propiedad en general ha sido una gran controversia. En el caso de Cuba, pues se eliminó la propiedad privada, se creó la propiedad estatal, y resulta que las propiedades estatales no tienen la productividad que se esperaba. ¿Y por qué la propiedad estatal no tiene la productividad que se esperaba? Porque sencillamente los trabajadores no sienten que tienen que cuidar por esa propiedad, que velar por su rentabilidad, por su uso, por su mantenimiento, sino que entran, cumplen su trabajo y se van. Esto lo vivió Rusia también. Hoy la propiedad privada en Rusia es el pan nuestro de todos los días, ya no existe prácticamente propiedad estatal. Y hay propiedades estatales que sí son importantes, que son fundamentalmente aquellas propiedades que sirven para ofrecer los servicios públicos y aquellas que sirven para la exportación de productos petroleros, por ejemplo, los oleoductos. Bien, pasamos al problema siguiente, que es el de la producción, la productividad. Este es otro problema de la riqueza. No es suficiente con que usted tenga propiedad, es cómo le hace producir a esa propiedad. Y la siguiente cosa es cómo la producción es vendible. Si usted produce papayas y todo el mundo produce papayas, entonces usted sale perdiendo porque los precios van a ser muy malos. Y viene el problema que ha sido la crisis y la causante de la crisis, no solamente en Chile, en la época de Allende, en Venezuela, en esta época de Maduro, en Rusia, cuando cayó la Unión Soviética, que es el problema del abastecimiento. El abastecimiento ya no puede ser solamente con productos que se producen en el país, alimentos, etcétera, sino que también tiene que haber abastecimiento de productos que el comercio mundial pone en circulación a través de esta globalización y que son necesarios: celulares, computadoras, motores, máquinas, aviones, que no se fabrican en ese país. Y entonces viene el problema del abastecimiento en sí. Se puede decir entonces que el problema de la riqueza es fundamentalmente un problema de necesidades que un gobierno puede satisfacer o no puede satisfacer. Evidentemente el gobierno de Venezuela perdió la capacidad de satisfacer las necesidades de su población, y esto se debe a factores evidentes. El primero, el bloqueo norteamericano, que es por supuesto una guerra de asfixia económica, y esta guerra de asfixia económica es un preámbulo a una asfixia militar, porque las guerras siempre han tenido como preámbulo lo que se llama el sitio de la ciudad. Hay que sitiarle al país. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, para ganarles a los alemanes, hubo que cortarles, hubo que bloquearles su comercio, hubo que cortarles sus vías de abastecimiento. Lo mismo hizo Rusia para derrotarle a Alemania, pues extendió la línea de abastecimiento hasta Siberia, y cuando llegó el invierno, pues a los alemanes les fue muy mal. Es decir, es un problema de sitio de abastecimiento, una guerra de abastecimiento, y esta es la clave fundamental del conflicto en Venezuela. Pero el problema no es solamente ese, es cómo Venezuela a su vez ha manejado lo que se llama el conocimiento. Y hemos visto lo que es el poder, las leyes, la justicia, la fuerza, el orden, la libertad humana,
Y hemos visto lo que es la riqueza, el dinero, la propiedad, la producción, el abastecimiento, el movimiento, el momento, porque la riqueza es propiamente el momento. En cambio, el poder, ¿qué es? Es la transformación. Poder que no se transforma no dura. Y este problema de la sucesión del poder no es un problema de ahora, es el problema de toda la historia de la humanidad. Cae el rey, viene el príncipe y se arma la hecatombe. Y así ha pasado en imperios, ha pasado en reinos, ha pasado en países. A un gobierno como el de Obama le sucedió el de Donald Trump, una hecatombe en Estados Unidos. Al gobierno de Cristina Fernández le sucedió el gobierno de Macri, una hecatombe en Brasil, en Argentina. Al gobierno de Lula y de Dilma Rousseff le sucedió el gobierno de Bolsonaro, una hecatombe en Brasil. Al gobierno de Rafael Correa le sucedió el gobierno de Lenín Moreno, una hecatombe en Ecuador. Al gobierno de Evo Morales le sucedió el de Áñez, una hecatombe en Bolivia. Por suerte fue de fácil recuperación en el caso de Bolivia, pero en el caso de Ecuador hemos padecido 4 años. En Argentina también le padecieron 4 años. En Brasil también van a padecer 4 años. Estas son hecatombes de 4 años que son terribles, con consecuencias catastróficas para los países, porque así como Venezuela no estuvo preparado para resistir a Estados Unidos con el gobierno de Maduro, tampoco Brasil estuvo preparado para resistir la pandemia. Y es ahora, pues, el segundo país con más muertos en el mundo. Y lo mismo le pasa a Perú, tampoco estuvo preparado para resistir la pandemia. Y lo mismo le pasa a Colombia, que tampoco estuvo preparado para resistir la pandemia. Miren que lo que pasa en Uruguay, curiosamente a Uruguay sí estuvo aparentemente preparado. Y hasta ahora no necesita ni vacunas y no le pasa todavía nada. Y Costa Rica sí, igual, y no tiene ni ejército. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pasamos entonces ahora al momento en que el conocimiento pasa a ser el otro orden en el cual hay disputas en los países. El conocimiento lo vamos a entender como la educación, las comunicaciones, pero también los medios. No solamente los medios de comunicación, la internet, también los medios de transporte. Porque todo lo que sean medios de transporte, medios de comunicación, medios de lo que sea, eso es parte del conocimiento. Pero el conocimiento nos lleva a una cosa fundamental. ¿Cuál es lo más importante que un gobierno quiere cuando distribuye el conocimiento? Cuando hace una distribución, evita que las élites sean las poseedoras exclusivas del conocimiento, que solo los hijos de los ricos tengan acceso a esas universidades caras, internacionales, de Harvard y todo lo demás, que tengan acceso al conocimiento dentro del país en un colegio de bachillerato internacional, de enseñanza en inglés y con acceso a internet, que sean exclusividad el conocimiento y que las profesiones se vuelven profesiones exclusivas de castas sociales. Ya hemos vivido la exclusividad en el militarismo en América Latina, pero hemos vivido también la exclusividad en las carreras de abogados, en las carreras de médicos, que son carreras de élite familiar, y lo mismo ha pasado con los arquitectos, con los ingenieros, con los constructores, ahora también con los comerciantes, con los dueños de supermercados, con los empresarios. Bueno, son élites. Y este problema del conocimiento nos lleva pues a un problema que es cómo es el trabajo. Porque si tenemos conocimientos, en ese país hay un tipo de trabajo, y cuando no tenemos conocimientos, en ese país hay otro tipo de trabajo. Entonces, cuando tenemos una población semi-analfabeta o analfabeta, entonces, ¿para qué quiere usted bachilleres universitarios si lo que quiere es impulsar la agricultura? Pues, en la agricultura, ¿qué necesita? Campesinos ignorantes, eso funciona mejor, hasta que los reemplacen los tractores. Si usted le pone a un campesino inteligente a trabajar en la agricultura, se fregó. ¿Por qué? Porque el campesino inteligente comienza a pedir derechos, pues. Y siempre la inteligencia es subversiva.
La inteligencia quiere cambiar el orden. El que piensa quiere cambiar el orden, porque lo más importante en el conocimiento es el cambio. Cuando usted educa a una población, cuando usted prepara universidades, prepara PhDs, prepara científicos, prepara técnicos, estos van a cambiar la sociedad, van a inventar aparatos, van a inventar procedimientos, van a inventar nuevas ideas, van a producir nuevas ideas, van a interpretar nuevas formas de arte, nuevas formas de ciencia, nuevas formas de industria, de industrialización, van a cambiar el orden establecido, van a enturbiar el agua, van a modificar la paz social, porque el momento que usted tiene una población inteligente, perdió la calma. Para que usted tenga una población tranquila, usted tiene que tener una población sometida a un credo religioso, a una ignorancia y a un régimen de fuerza, donde el ejército, la maldad, el látigo se imponen. Eso ya no es posible pues en el siglo XXI. Entonces vemos que el siguiente error que comete Maduro, que cometió también Lula, que cometió Cristina Fernández, que cometió Correa, es el de confiar en su círculo cercano. El partido, en el caso de Correa, el partido fue lo más catastrófico de todo lo que hizo Correa. En el caso de Lula, lo más catastrófico que hizo fue querer convertir a Brasil en una fiesta. Entonces invitó, hizo los Juegos Olímpicos, hizo el Mundial de Fútbol, eso costó una fortuna, le metieron 7-1 a Brasil y ese momento Dilma Rousseff perdió el gobierno, porque Brasil es un país que, a diferencia de Ecuador, donde la política es lo más importante, en Brasil el fútbol es lo más importante. Y si usted le mete 7-1 en el fútbol a Brasil, cae el gobierno. Eso era tan sencillo como eso. Se expuso. Organiza un mundial de fútbol, le meten 7-1, cae el gobierno. ¿Por qué cae el gobierno? Porque ya nadie le quiere. ¿Y por qué no le quieren? Porque le metieron 7-1. Eso fue el error clave de Lula. ¿Cuál fue el error clave de Chávez? Bueno, le pone de sucesor, pero ¿quién es el sucesor? No es una persona desarrollada intelectualmente, no ha sido una persona formada en las universidades, no es una persona formada militarmente, no es un sucesor de él, otro militar, no es una persona formada, no es un líder que ha trascendido desde el sindicato, como el caso de Lula. No es un líder, no es como el Yacu Pérez o el Leonidas Issa o el Jaime Vargas, que son líderes. No, él no era un líder. ¿Qué era? Era un chofer de bus que le coloca de ministro de Relaciones Exteriores, mantiene su confianza y lo que le gana, lo que le da la confianza a Chávez es que tiene carácter. Es lo único que tiene valentía, que tiene carácter, pero que no tiene inteligencia, que no tiene astucia. Y eso es donde fracasa Chávez. Y entonces llega Maduro a Venezuela y no sabe que se va a enfrentar con el diablo mayor, pues, que es Obama. Y Obama es un individuo académicamente bien formado, representa a un grupo étnico y es el líder dentro de ese grupo étnico. Luego tiene una trayectoria política, ha sido senador en su país y cuando se tiene que enfrentar, Obama ve, bueno, él es mi interlocutor, pues este ya papilla, comienza la papilla y luego, claro, se enfrenta al multimillonario más vanidoso de los Estados Unidos y
Lo que sí podemos señalar es que admirablemente, extraordinariamente, a pesar de toda su torpeza mental, Chávez ha sabido sostenerse como no se ha sabido sostener ningún otro líder en la historia de América Latina frente a semejante embestida norteamericana, y ha sabido encontrar el apoyo suficiente de China y de Rusia para evitar ser bombardeado y ser invadido. ¿Y por qué Estados Unidos no le invade a Venezuela? Porque el sistema de guerra de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se fundó en la aeronáutica, en la aviación. Y cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, la ganó bombardeando Europa con aviones. Y cuando le ganó la Guerra del Pacífico, fue un avión con una bomba atómica. Y la aviación se convirtió en el pilar fundamental de la guerra norteamericana. Cuando llega a Libia, Estados Unidos se enfrenta a Mohamed Gaddafi y le hace un bloqueo aéreo. Y cae el gobierno al día siguiente. Cuando llega la guerra de Siria y quiere hacer el bloqueo aéreo, Rusia le da a Siria unos nuevos misiles llamados SAM. Y estos misiles llamados SAM pueden destruir a los aviones norteamericanos en donde estén y cuando salgan y apenas salgan a volar. Y se acaba la posibilidad del bloqueo aéreo. Hoy Venezuela tiene los misiles SAM, Estados Unidos no le puede hacer el bloqueo aéreo y le es muy difícil al gobierno, a Estados Unidos ganar una guerra con infantería, con marines. Le es muy difícil. Ya la perdió en Vietnam, ya la perdió en Afganistán, ya la perdió en Somalia, ya la perdió en Cuba, ya la perdió en Nicaragua. Y pretender con un ejército de infantería, con un ejército de Rangers, de esos comandos, de deltas y todo lo demás, entrar a Venezuela, eso significa una derrota o una guerra prolongada. Y la diferencia en una guerra prolongada entre matar un venezolano y matar un norteamericano es que el venezolano es un soldado que le cuesta casi nada al país, valiente, decidido, conocedor del terreno, y su familia lo va a enterrar como héroe. En cambio, el norteamericano que muere en cualquier parte del mundo es el soldado más caro del mundo, y su familia lo entierra como mártir de la estupidez del presidente. Por eso Estados Unidos pierde la guerra de Afganistán. Pero ¿qué es lo que sucede en cambio con Cristina Fernández? Cristina Fernández comete un error garrafal, como todo. La vanidad argentina, pues tenía que ser la vanidad argentina. Mientras que Lula era, pues, no, pues el carnaval. Brasil tiene que ser un carnaval, una fiesta mundial. ¡Pum! Ahí tienes tu golpe, 7-1. ¿Cuál es la Cristina Fernández? ¿Por qué pierde? Puchica, Cristina Fernández pierde porque vanidad argentina. Toma tu cacaray, Macri. Más vanidoso que ella y más rico que ella. ¿Y qué le sucede? Un vanidoso. ¿Por qué fracasa Rafael Correa? ¿Cómo es posible, nos jalamos los pelos, que un profesor, que un economista y un profesor, porque es profesor de la Universidad de San Francisco y su vida ha sido la docencia, se siente feliz enseñando, ese es un... no pueda reconocer quién es el estúpido estudiante que viene a dar el examen y que tiene que sacar 0 y le regala la vicepresidencia? Es como si le regalara el título profesional el profesor solo porque la sonrisita, sonría, la sonrisa más hipócrita. Y con la sonrisita pendeja de Lenin Moren le logra basurear a Rafael Correa. Y Rafael Correa nos pone encima 4 años del peor sufrimiento que hemos pasado por décadas, que ha significado muertos, que ha significado desempleo, que ha significado catástrofe, que ha significado, bueno, lo peor de lo peor. ¿Cómo diablos fue? Y simplemente fue
no solamente por la vanidad, porque le hicieron creer que ya era el mejor presidente del mundo, el mejor presidente de la historia del Ecuador, y que bueno, y él, exceso de confianza, no, yo me voy y todo queda bien porque mi partido, Alianza País, es un partido que puede seguir el sendero que hemos trazado. Partido de pícaros, de los 75 asambleístas que lograron sacar para una asamblea de 136. Siendo mayoría, los 50 le traicionaron a Correa. No es que solamente le traiciona a Lenín Moreno, le traiciona a todo el partido. ¿Cómo diablos sucedió eso? Entonces, a partir de eso, podemos decir que el error de Maduro comenzó con imprimir billetes, no saber llevar una guerra de abastecimiento, perdió la guerra de abastecimiento, ha perdido la guerra de abastecimiento, porque no supo manejar bien las relaciones del sentido de la propiedad privada. En Venezuela la propiedad privada era el motor económico. Y si usted destruía la propiedad privada, usted tenía un problema. Iba a destruir el sistema de abastecimiento. Entonces no podía ir y destruir la propiedad privada. Tenía que crear un Estado competidor. Es decir, aquí hay un supermercado privado, pues le pongo el supermercado del Estado. Aquí hay una refinería de Texaco, le pongo una refinería estatal. Aquí hay una fábrica textil privada, yo le pongo una fábrica estatal y comienzo a competir con ellos. Ese era el camino que debía haber seguido Maduro. El camino que debía haber seguido la Cristina Fernández para no caer y no volver a caer con Macri era, oiga, no crea pues que usted porque es argentina ya está, ya es la mujer más bella del mundo, el presidente más inteligente del mundo. No, va a venir otro argentino tan vanidoso como usted y le va a joder. Y el problema de Rafael Correa es, oiga señor, aprenda a reconocer quién es, al cual usted le va a entregar la posta. No le vaya a entregar la posta pues a un tipo que corre en el sentido contrario. Si la carrera para allá, ¿cómo le va a entregar la posta para que corra para el otro lado? Esperamos que en esta ocasión no se haya equivocado con Andrés Arauz. Y, sin embargo, es un hecho que los líderes, Chávez, Lula, Cristina Fernández, Evo Morales, Mujica, que en cambio no se equivocó, qué sabiduría de Mujica, las leyes, la fuerza, la transformación, el orden, la libertad, el dinero, la propiedad, la producción, el abastecimiento, las necesidades de educación, la comunicación, los medios, la continuidad, la transformación, la supo llevar de manera extraordinaria. Y Uruguay, vea, cambió de la derecha, de la izquierda a la derecha y allá no ha pasado nada. ¡Qué maravilla! Creó un sistema donde la sucesión presidencial ya no es un problema. Es más o menos lo que pasa en Italia, ¿no? En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, ya tienen más de 40, ya van por el presidente número 46. Mientras Estados Unidos ha tenido 46 presidentes en casi 250 años de historia, Italia en 70 años desde la Segunda Guerra Mundial, tiene 45 presidentes. Oiga, ni un año y medio por presidente en Italia. Sin embargo, en Italia no pasa nada. Da lo mismo si Chola, Chana o Juana. Lo mismo pasa en Uruguay. Da lo mismo si es Chana o Juana. Ha creado un sistema extraordinario de gobierno. Y el Evo, que se dio cuenta que eso de querer seguir siendo presidente, ni a los indígenas que les enseñaron a obedecer toda la vida a un cacique, le valía en los tiempos del siglo XXI, que había que entregar la posta, pero entregó la posta correctamente. Claro que después de que le hicieron pasar un susto con la Áñez, con un golpe de estado, y casi se le va el toro del corral.
Y con eso hemos concluido, mis queridos amigos. Muchas gracias.